Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 8 al 11, que dicen: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Señor, gracias por tu palabra que es vida y vida en abundancia. Muchas gracias te damos por ella y te suplicamos que nos ayudes a interpretarla según tu voluntad y que hables a nuestras vidas según tu beneplácito. Estamos en espera de oír tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. El texto, hermanos y hermanas, se enmarca dentro de la labor pesquera de un grupo de hombres. Aquello era lo que sabían hacer, de eso vivían. No se sabe en el día de hoy qué tan bien les había ido con la pesca durante toda su vida, porque para algunos ellos pertenecían a los que habían hecho grandes negocios con la pesca. Pero para otros sencillamente se trataba de hombres sencillos que solamente conseguían cuanto para el sustento a través de la pesca. Pero cualquiera sea la razón, lo cierto es que los sucesos que tienen lugar en este texto se enmarcan dentro de lo que podríamos llamar una pesca fallida. Porque el texto bíblico da cuenta de que ellos habían pasado toda la noche intentando pescar y no habían conseguido nada. El sustento de su familia estaba en riesgo, todo un trabajo aparentemente desperdiciado, toda una sabiduría que ellos tenían ya acumulada, toda una experiencia que ellos ya tenían, no les había servido para nada. Y eso entonces trae como consecuencia tristeza, frustración, desesperación, desaliento. Pero lo peor que puede pasar en una situación como esa es el pensamiento de ¿qué habré de decir cuando llegue a casa y tenga que decir que no he conseguido nada? ¿Qué habré de decir? Porque seguramente con esta pesca había compromisos que había que cumplir, había cosas que había que suplir, y todo, según se ve en el texto, había sido fallido. Toda la noche lanzando, toda la noche intentándolo, toda la noche luchando, toda la noche tirando redes, y esas redes regresando siempre vacías. Lo que para todo ser humano nunca es motivo de alegría, porque cuando todo el trabajo hecho se traduce en nada, cuando todo el esfuerzo empleado se traduce en nada, definitivamente nosotros nos sentimos definitivamente frustrados. Y en el texto, hermanos y hermanas, dice que estando en esa circunstancia, entonces llega Jesús. Y como nosotros cantamos, cuando Jesús llega o pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Y lo importante, hermanos y hermanas, es que la llegada de Jesús no trae una alegría pasajera, ni trae un gozo basado en espejismos, ni trae tampoco una alegría basada en cosas que por lo general ni siquiera podríamos ver. El gozo que trae Jesús está basado definitivamente en logros que nosotros ya por la experiencia cristiana tenemos, e incluso por aquellos que por la fe sabemos que vamos a obtener a consecuencia de la presencia de Jesús entre nosotros. Y cuando Jesús llega, hermanos y hermanas, en esa circunstancia, es curioso que Él no procura inmediatamente ayudar a aquellos hombres a solucionar el problema. Cualquiera se puede preguntar entonces, ¿cómo es posible que según el versículo 2, cuando Jesús llega, los pescadores descendían
y lavaban las redes. O sea, estaban completamente ya rendidos. Pero en vez de Jesús entonces llegar y tratar de contribuir a la solución del problema, el texto dice que Jesús pide una de las barcas prestadas, no para intentar que se pesque, no para intentar que se solucione el problema, oigan eso, sino para predicar. ¿Quién quiere prestar su barca para predicar cuando todo ha sido fallido? ¿Quién quiere prestar lo que tiene para la extensión del evangelio cuando no ha habido resultado? Entre los seres humanos, de seguro la respuesta sería que Jesús está completamente loco. Porque en vez de compadecerse, según podríamos pensar, de aquellos hombres y pretender que ellos más bien consigan los peces, viene ahora y quiere predicar desde aquella barca. Pero para nosotros, hermanos y hermanas, que somos cristianos, eso tiene un significado particular. Porque a pesar de que todo había sido fallido, en Jesús estaba la esperanza que ellos tenían. Y se ve en el texto que ellos todavía no conocían a Jesús, no habían tenido esa experiencia así tan profunda con Jesús, porque por las acciones que hay más adelante en el texto nos damos cuenta que ellos recién estaban comenzando a conocer a Jesús. Fíjese que en el texto se ve para nosotros un gran mensaje, porque el hecho de que Jesús tome una de las barcas fallidas para pescar nos enseña, número uno, que de lo que nosotros sabemos hacer se puede servir el Señor para la extensión de su reino. No hay que ir a aquello que no sabemos hacer. No hay que buscar aquello que esperamos que sea el gran conocimiento. Lo que ellos tenían a la mano, el recurso que ellos poseían, aun cuando había sido recurso fallido, en las manos de Dios era perfecto instrumento para la predicación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y hermanas? Que si yo lo que sé es el trabajo en la enseñanza, de eso se puede servir el Señor para la extensión de su reino a través de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si yo lo que sé es trabajo de contaduría, de eso se puede servir el Señor para la extensión de su reino. Si yo lo que tengo es un negocio pequeño del que vivo, incluso a los que se acercan, yo puedo en ese lugar, además de ser luz del Señor, también ser un pregonero del Señor a nombre de mi iglesia, haciéndole saber que en el lugar en donde yo me congrego también se alaba y se bendice el nombre del Señor. Lo que pasa, hermanos y hermanas, es que los cristianos a veces, cuando salimos de la congregación, nos desconectamos por completo de los asuntos del reino. Porque la tradición protestante, tristemente a veces, sin darnos cuenta, ha asumido la idea de que tenemos una vida dividida en dos partes. Una vida cristiana y una vida supuestamente secular. Y solamente pensamos que la vida cristiana tiene sentido mientras estamos en la congregación. Y una vez que nos vamos a nuestros quehaceres, tendemos a olvidar que la misma vida con la que adoramos al Señor puede ser instrumento de Dios en aquello que sabemos hacer. Podemos incluso en el lugar en donde estamos ser luz, ser instrumento y hablar a otros del Señor, de nuestra iglesia y hacerles partícipe de lo que ha hecho el Señor. ¿Cuántos de nosotros en los lugares en donde estamos saben a dónde yo me congrego? ¿Cuánta gente sabe al lugar en donde yo voy a adorar a Dios? ¿Cuánta gente sabe cómo se llama mi iglesia? ¿Cuánta gente sabe qué se hace en mi iglesia? ¿Cuánta gente sabe cuándo se reúne mi iglesia? ¿Cuánta gente sabe incluso que mi iglesia está más cerca de ellos que lo que ellos piensan? Incluso nuestra presencia a veces en la iglesia, cuando coincide con alguien que conocíamos hace mucho tiempo, incluso podría ser sorpresiva muchas veces.
porque pocas veces decimos a los demás que somos parte de esa congregación. Jesús no le importó aquel fracaso. Jesús no vio aquello como un asunto para ponerse a llorar. Igual que nosotros, no podemos ver nunca lo pequeño o lo grande de nuestra congregación como excusa para no decir a otros que en ese lugar nosotros alabamos y bendecimos el nombre de Dios. A veces esperamos ver que la iglesia sea tan grande que haya que romper paredes para entonces salir a decir a otros que yo soy parte de ese cuerpo. A veces incluso nos hemos conformado con aquello de no teman, manada pequeña, y con ese conformismo nos hemos acostumbrado de tal suerte que creemos que con ello ya alcanzamos el plan de Dios. Pero Jesús se acerca a aquellas personas que están en esa condición y así cabizbajos los constituye el instrumento usando su barca. Ahora, también el texto nos hace recordar algo que había enseñado Jesús anteriormente en Mateo 6:33. Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás será añadido o vendrá por añadidura. Eso es lo que hace Jesús precisamente con ellos. Ellos están buscando su sustento, se les complica, no pueden resolver, y Jesús como que les invita con su actitud a pausar un momentito esa búsqueda desenfrenada y a ocuparse en ese momento de que no solamente ellos, sino toda la multitud que se agolpaba, buscara entonces el reino de Dios. Y una vez que se proclamó el reino de Dios, entonces, tal como Jesús dice, lo que ellos necesitaban le fue añadido y por mucho, según dice el texto. Mis hermanos y hermanas, a veces uno no se da cuenta que en el afán de que la iglesia tenga cosas y que la iglesia logre cosas, se descuida la proclamación del reino de Dios. Y entonces uno dice, ¿para qué y para quién es lo que estamos haciendo? Si no se ve el interés en que otros se acerquen y sean partícipes del reino de Dios. ¿Para qué y para quién es lo que estamos gastando? Si no se muestra el interés en que otros también entren por esa puerta y sean partícipes del gozo que nos ha dado el Señor. ¿Para qué y para quién es aquello que nos tiene casi sin descanso, casi sin sueño? Si el reino de Dios y su justicia, que debe ser lo primero, en ocasiones hasta se suele olvidar. Y en este contexto Jesús con aquellas personas muestra que lo primero es eso, que el reino de Dios sea proclamado a la gente, que otros vengan con nosotros a conocer el reino de Dios, que yo desde el lugar en que estoy no me avergüence de decir cuál es mi congregación, que yo desde el lugar en que estoy no sea sorpresa para nadie cuando vean a los de mi iglesia llegar, porque ya todos en el entorno saben que yo adoro el nombre del Señor en espíritu y en verdad, en una congregación en la que está el Espíritu Santo, igual como está en todas las congregaciones. Pero para ello, hermanos y hermanas, hay que hacer como esta gente, que en ello se evidencia otro detalle importante. Jesús entra a una de las barcas y uno entonces tiene que preguntarse, ¿no era de Pedro la barca? ¿Cómo Jesús obtiene el permiso para utilizar una barca de un hombre frustrado para él predicar? Definitivamente, hermanos y hermanas, se trata de obedecer.
Se trata de obedecer en función de lo que el Señor está pidiendo para la proclamación de su reino. Se trata de uno ponerse a la disposición del Señor. Se trata de uno ponerse a la merced del Señor, para que entonces yo, siendo instrumento de Dios, el Señor me utilice para su gloria y otros puedan ser transformados. Mis hermanos, y esta es la primera parte del texto. A partir del versículo 4, entonces comenzamos a ver otra dimensión del milagro de Jesús, pero que bien también podría en ocasiones compararse con las veces que la iglesia se ve retada a tirar la red e incluso a bogar mar adentro, como es el llamado de Jesús. A partir del versículo 4, cuando Jesús ha terminado la predicación, dice al dueño de la barca: boga mar adentro, para que allí vuelvas a tirar la red para pescar. Uno tiene que preguntarse entonces en este contexto: bogar mar adentro, cuando ellos son los expertos en la pesca y pasaron toda la noche intentándolo. Tirar la red, cuando en el texto se evidencia en los primeros versos, específicamente en el versículo 2, que ellos ya estaban lavando las redes. Bogar mar adentro, cuando el que ha llegado no se ha interesado en su situación particular, sino que ha tomado la barca, instrumento de trabajo, y lo ha utilizado para predicar. Bogar mar adentro o negarme. En el texto, el llamado de Jesús es también retador para la iglesia misma, porque a pesar de que se le está diciendo a ellos que de manera física boguen mar adentro, a la iglesia se le podría estar diciendo en términos espirituales: bogar mar adentro, dejar las orillas, dejar las comodidades, dejar incluso las costumbres acomodaticias e ir más adentro, en donde está la gente que en verdad necesita escuchar la palabra de Dios. Por eso el texto dice: boga mar adentro y vuelve a lanzar la red. Y el Señor en esta mañana nos invita precisamente a eso. Vayan más a lo profundo, en donde la gente está necesitada de escuchar la palabra de Dios. Y entonces uno se pregunta: ¿dónde es ese adentro que está la gente que necesita escuchar la palabra de Dios? Nuestros vecinos, por ejemplo, los que nos acompañan en nuestros trabajos, los que están alrededor nuestro, que nosotros sabemos que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Bogar mar adentro no es, hermanos y hermanas, juntarnos siempre con los que ya han conocido al Señor solo a cantar y orar. Bogar mar adentro es sí juntarnos con ellos, pero también acercarme a aquellos que no conocen al Señor, a hacer el esfuerzo a ver si los atraigo a que también adoren al Señor conmigo. Porque a veces la iglesia cree que está bogando mar adentro y lo que está haciendo es lo mismo que hemos hecho siempre para nosotros mismos, para las mismas personas. Pero Jesús dice: boga mar adentro, o sea, ve a lo más profundo, a donde están los que no conocen al Señor. Arriésgate un poquito más, lánzate un poquito más. Ahora, en el versículo 5 se manifiesta lo que pasa en cualquiera de nosotros. Pedro dice: maestro, toda la noche lo hemos intentado y no hemos logrado nada. Escuchen eso. Toda la noche lo hemos intentado y no hemos logrado nada. Pero en tu palabra
por tu palabra, por tu palabra lanzaré la red. Mis hermanos, la expresión de Pedro es sincera, pero también arriesgada. Lo hemos intentado por mucho tiempo, pero por tu palabra lanzaremos la red. Es que, hermanos y hermanas, bogar mar adentro y lanzar la red tiene que ser por y con la palabra de Dios. Si no es por y con la palabra de Dios, ni siquiera tiene sentido lanzar la red. Se convierte en activismo vano lanzar la red. Se convierte en inversiones de recursos sin sentido lanzar la red. Tiene que ser por y con la palabra de Dios para que tenga sentido y dé frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, el texto dice que al final lanzaron la red y el resultado fue, primero, gran cantidad de peces. Segundo, tantos que las redes se rompían. Tercero, tantos que llamaron incluso a otros propietarios de barcas y estas barcas hasta se hundían con la gran cantidad de peces. Mis hermanos, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor que obró en aquellos tiempos es el mismo que obra en nuestra iglesia. Pero para ello es necesario lo que Él primeramente pide, ordena, boga mar adentro y lanza la red en el nombre de Jesús. Amén. Al final, hermanos y hermanas, Pedro reconoce y los que con él estaban aquel gran milagro y reconoce que quien estaba frente a ellos era alguien especial. Y por eso el texto dice que se postra y dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Pero Jesús, lo mismo que hizo al principio, lo vuelve a hacer ahora. La barca fallida que él utilizó para la predicación es igualita que el Pedro, que ahora considera que por ser pecador es instrumento fallido. Y así como el Señor utilizó la barca, el instrumento fallido, así mismo dice a Pedro: eres pecador, pero desde ahora te convierto en pescador de hombres. Por ello, hermanos y hermanas, la timidez al proclamar la palabra de Dios se puede ir en el nombre del Señor. La timidez al decirle a otros, a la iglesia que pertenecemos, se puede ir en el nombre del Señor. Incluso la timidez institucional, que es aquella que consiste en tener todo tan callado que ni siquiera nuestros vecinos saben que estamos allí. Hasta esa timidez se puede ir en el nombre del Señor. Porque el Señor dice que nos constituye en pescadores de hombres. Es decir, hombres y mujeres prestos para la extensión del reino de Dios en el lugar en donde el Señor nos ha colocado. El Señor, hermanos y hermanas, en esta mañana nos invita a que lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos en el lugar que estemos, nos convirtamos en pregonero de ese evangelio del Señor. Que donde quiera que estemos, no dejemos de decir que servimos a Dios en una iglesia en la que está el Espíritu Santo.